llegado el momento de hacer una pausa y descorchar las mejores conversaciones al alero de un exquisito vino, con historia, tradición y esfuerzo. Les invitamos a escuchar La Onda del Vino, un programa radial dedicado a la industria vitivinícola y enoturística del Valle del Itata y del Biobío. Conversaciones con aroma y sabor. Historias de esas que no se olvidan, porque preservando el pasado, construimos el futuro. Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esta sexta temporada de La Onda del Vino, transmitiendo como todos los sábados a esta hora del mediodía para descorchar las buenas noticias del mundo del vino de Chile, de este ecosistema maravilloso del mundo del vino de Chile, y donde todos los sábados, en conversación abierta, distendida con nuestros invitados e invitadas, los acercamos a ustedes justamente no solamente a la historia, a los vinos, sino también a la investigación, a los grandes proyectos que se están haciendo. Y hoy justamente se une a esta conversación y a esta cofradía, como me gusta decirle yo, a esta cofradía de La Onda del Vino, a Karina Godoy Maldonado. Ella es ingeniera en conservación de recursos naturales y, escuche bien, ella está coordinando el programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad y el programa integrativo de conservación de la biodiversidad en agroecosistemas del Instituto de Ecología y Biodiversidad. ¿Cómo estás, Karina? Bueno, bienvenida a esta hora del mediodía, en este día sábado, en La Onda del Vino. Primera vez en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, me encuentro muy bien. Hoy, muchas gracias por la invitación. Y me siento bastante honrada de ser parte de la cofradía. Oye, es que esta cofradía es bien interesante porque no solamente hablamos con viñateros, viñateras, productores y productoras, sino también hablamos con el mundo de la investigación, hablamos con el mundo de la ciencia y la tecnología. Y cuando de acá del instituto me ofrecieron justamente a abrir esta conversación, dije, vamos, hay que conversar. Y precisamente, ya entrando en materia, sabemos que durante décadas se pensó que la vegetación nativa restaba agua o quitaba agua o traía plagas a los cultivos. Tras 17 años de trabajo de este programa, ¿cómo lograron ustedes demostrar científicamente que conservar el bosque es en realidad una inversión productiva y no un costo para las viñas? Hablemos de esto, partamos sobre la génesis de este proyecto. Creo que un tema que fue muy importante fue que empezamos a hacer ciencia con los agricultores, en este caso con los viñateros, con las viñas, y empezamos a levantar información local. Fuimos a los campos, nos organizamos y levantamos estos datos, porque de repente queda mucho de la percepción de que yo entiendo, yo creo que me dijeron. En cambio, aquí lo que hicimos, levantamos una pregunta y la respondimos con datos del campo, y ahí les mostramos que cuando tú tienes un bosque nativo y no una plantación forestal, los bosques entregan muchas contribuciones de la naturaleza. Así es. Y una de ellas es, por ejemplo, es la provisión de agua, porque son una esponja que entrega agua en calidad y en cantidad, por ejemplo, cuando me pregunta directamente del agua. Y ahí hay otros servicios ecosistémicos bien interesantes y que igual impactan directamente a las viñas. ¿Y de qué manera está impactando justamente a las viñas esto entonces? Por ejemplo, tenemos otras investigaciones que hablan de entender el control biológico, es decir, cómo los animales que consumen otros contribuyen a controlar plagas. Por ejemplo, tienes una plaga de alguna especie, no sé, alguna plaga de un bicho X, uh-huh. Si tú favoreces, aves insectívoras en el campo, estas solamente por alimentarse te consumen la plaga. Y bien interesante, porque cuando yo leí el documento de ustedes en torno a esta llamémosle intervención, ¿cierto?, científica, técnica, a partir del bosque nativo, a través de la flora, uh-huh, y fauna en el mundo de las viñas. Y yo leía que el documento que ustedes me hicieron llegar destacaban precisamente el rol de la fauna en el control de plagas. Por ejemplo, ¿de qué manera la instalación de casas nido para búhos o la protección de corredores biológicos para los zorros, por ejemplo, ha permitido que
hoy se reporte un ecosistema mucho más sano y menos dependiente de insumos químicos? Lo que ahí tú haces es que favorece que procesos o funciones de la naturaleza que tú sacas cuando no tienes ecosistemas naturales vuelvan a ser parte de este cultivo. Entonces tú, cuando pones una caja nido para rapaces, por ejemplo, o para aves insectívoras como el rayadito o como la golondrina, tú haces que estas especies entren al cultivo y vivan ahí. Y al vivir, consumen alguna plaga. Los zorros empiezan a transitar dentro del cultivo y tienen que comer, ¿cierto? Claro. ¿Y qué capturan? Un conejito, una liebre que genera impacto. Claro. Y los corredores y otras estructuras como son los árboles isla o zonas de vegetación dentro de los cultivos son como sus carreteras, como sus espacios seguros para introducirse al cultivo y se aprovechan de comer, vivir y habitar y entregarnos otras vivencias cuando uno transita dentro de las áreas de cultivo. Karina, hay muchos productores viñeteros y viñeteras, yo he conversado con ellos, que han dicho que necesitan de grandes parques para conservar precisamente la biodiversidad. Pero este programa en el cual tú estás embarcada con el equipo del instituto menciona la importancia de los denominados árboles isla. ¿Cómo puede un solo árbol aislado en medio de un viñedo cumplir funciones biológicas vitales para este mundo de las viñas? Yo siempre cuando me preguntan eso, yo les comento qué pasaría si nosotros de repente nos tiran en medio del mar. Nos quedamos ahí, ¿cierto? No vemos nada. Si hubiera una isla, transitamos ahí y tenemos un refugio. Es como un ejemplo de explicar, cuando tú tienes una especie que quiere habitar el lugar, de repente, o las parras o los cultivos, ellos cambian, pierden sus periodos de hoja o disminuyen sus formas para entregar alimento, refugio. Cuando tú tienes estos árboles, las especies llegan ahí y están moviéndose de manera segura dentro del campo. Entonces tú les pones una isla para que ellos puedan llegar y moverse dentro de este mar, que es el monocultivo, que es muy homogéneo. Así es. Y de repente es difícil de transitar para ellos. Ustedes mencionan en este proyecto que las viñas participantes están aportando cerca de 40 a 43 mil hectáreas de bosque nativo conservado de manera privada. Esto a nivel nacional. ¿Qué crees tú que motiva a estos viñateros, a esta gente que vive en el ecosistema de las viñas, a mantener estas tierras, por ejemplo, sin incentivos tributarios y pagando contribuciones basándose puramente, ya sea en la buena onda o en la identidad corporativa, por ejemplo? Bueno, yo creo que... Yo sé que esto es una pregunta complicada, pero me gustaría desarrollarla en el sentido de que efectivamente hay un fin natural, pero también esto puede promover el desarrollo de un ecosistema vitivinícola exitoso. Es que, mira, existen diferentes impulsores, porque de partida hacer esto es voluntario. Toda la práctica de protección de la naturaleza y cuidar estas más de 41.000 hectáreas es voluntaria. No hay nada que les beneficie, por ejemplo, por parte del Estado por protegerla. Pero nos han contado los que toman las decisiones, es que algunos lo hacen por fines religiosos, por ejemplo, porque quieren devolverle todas las oportunidades que les ha dado el Señor por lo que están produciendo. Hay otros que piensan, de repente conversaba con un gerente de finanzas que decía, yo lo hago por mis hijos, por mis nietos. Pero también hay otros que son temas de mercado también, que están impulsando estas prácticas. Los mercados a los cuales se venden estos productos, que se vende el vino, son mercados que las prácticas sustentables y de protección de la naturaleza son bien valorados. Entonces, ya tienes diferentes como instrumentos que te impulsan a decir, ¿por qué voy a hacer esto? Y además nos han comentado que les entregan una ventaja competitiva para mantenerse en un mercado más exclusivo, de mayor valor. Es muy interesante, estamos conversando a esta hora del mediodía junto a Karina Godoy Maldonado. Ella es ingeniera en conservación de recursos naturales, está coordinando también el programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad. Qué gran título, me encanta ese título cuando los vinos forman parte también del desarrollo y la sustentabilidad del país. Y trabaja justamente en este programa integrativo de lo que es la conservación de la biodiversidad en los agroecosistemas del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Antes de irnos a la pausa, estimada Karina, ¿cuál ha sido, si tuvieras de alguna manera que resumir los principales hitos de este proyecto
muy breve, antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son los hitos que ustedes han logrado este año con respecto a esto? Este año logramos vincularnos a otros sectores productivos. Hay otros que buscan incorporar estas prácticas y como mostramos evidencia, ven que la aplicación de estos resultados puede impactar en su cultivo. Entonces estamos trabajando con el aceite de oliva, ahora estamos viendo cómo trabajamos con los avellanos. Entonces, y también estamos vinculándonos con la producción de cranberry. Hay una necesidad dentro del sector agrícola de transitar a un cambio de las prácticas y creo que eso para nosotros es un hito súper importante y además este año tuvimos igual en realidad el año pasado, estamos dentro del año que cursa, es que nos adjudicamos un proyecto muy interesante que nos permite generar un instrumento para que los productores puedan manejar o puedan empezar a comprender las fermentaciones espontáneas, que son con estos microorganismos pequeños, estos microorganismos que fermentan, que transforman el azúcar en alcohol. Qué bueno, qué buen tema. ¿Estás cómoda, cierto? Sí. Perfecto, super. Te invito a que hagamos una breve pausa musical y volvemos para seguir hablando de ecosistema, de vinos, de desarrollo sustentable, de agroecosistemas. Qué lindo concepto que necesitamos desarrollar en Chile, los agroecosistemas y, por cierto, de este gran trabajo que está haciendo el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Vamos a la pausa y volvemos acá en La Onda del Vino. No se vayan. Ya estamos de regreso acá en La Onda del Vino, agradeciéndoles la sintonía. Les recuerdo que nos puedes volver a escuchar este capítulo y toda la sexta temporada y la anterior, la quinta, en YouTube, La Onda del Vino Radio El Conquistador, ya lo sabes. Y saludar a todos quienes nos escuchan a esta hora y que no son pocos. Sabemos que son muchos quienes nos escuchan acá en esta gran cofradía de La Onda del Vino 98.9 en el Gran Concepción y toda la región del Biobío, en Chillán y todo el Valle del Itata 92.9 en su frecuencia, en Los Ángeles y Angol 91.1 provincia del Biobío y también a través www.elconquistadorconcepcion.cl. Agradeciéndoles siempre la sintonía. Te recuerdo que nos puedes seguir. Síguenos en nuestras fans page de Instagram, Facebook, como La Onda del Vino, estamos en TikTok y te recuerdo que, como te decía, en esta tribuna, en este espacio que dedicamos desde hace ya 6 temporadas, lo que buscamos es precisamente enaltecer y también revitalizar, reimpulsar a todo nuestro patrimonio vitivinícola y todo el ecosistema vitivinícola de nuestro Chile. Y estamos conversando precisamente justamente de la importancia que tiene el mundo de las viñas, el mundo del agro, el mundo del ecosistema y sobre todo frente a los efectos del cambio climático, que es muy importante. La biodiversidad es muy importante. Karina Godoy del Instituto de Ecología y Biodiversidad, ¿cierto? Karina, bueno, estábamos conversando en este espacio de día sábado y es muy interesante lo que tú nos has conversado. Ya pasamos precisamente, hablamos sobre los hitos, hablamos sobre el desarrollo, digamos, de todo este ecosistema que ustedes están desarrollando, pero también hablemos de el microterroir y los sabores del bosque. Uno de los hallazgos más fascinantes que encuentro yo que explica el proyecto es que el bosque comparte el 80% de los microorganismos con el viñedo, el 80%. ¿Cómo influye esta biodiversidad microbiana? Escucha bien, en aromas, sabores y sobre todo en evitar que los vinos terminen siendo iguales ante la pérdida de identidad de este paisaje maravilloso de las viñas. Uy, ahí eso es súper entretenido. El tema de vincular la naturaleza en la expresión, porque los responsables de transformar este jugo, este azúcar en alcohol son hongos y bacterias. Entonces, entre más distintos sean estos hongos y bacterias que están presentes en esta transformación, le dan estos sabores como frutales, florales, que tanto les gusta entregar y le dan este como gusto que puede cambiar y les da calidad al vino. El punto de que estos microorganismos cambien o además estén vinculados a la naturaleza nos ha mostrado que viñas que están separadas o tienen distancia tienen microorganismos diferentes. Entonces cada cultivo, cada campo tiene tipos de microorganismos que te hacen vinos diferentes, que aportan a lo que es el terroir, a esta identidad de tu territorio que se expresa en cada botella.
en cada copa. Y ahora, en términos de cambio climático, que es un tema que también ustedes ocupan y se ocupan y de manera exitosa, con estas tremendas olas de calor que han ido, incluso en pleno otoño hemos tenido temperaturas altísimas y que sin duda aceleran la maduración de la uva, los vinos, sabemos, corren el riesgo de ser demasiado alcohólicos, por ejemplo, y menos complejos. ¿Cómo están utilizando estos microorganismos nativos a través de este proyecto que ustedes denominan BioWines para equilibrar este fenómeno y salvar la calidad del vino chileno, por ejemplo? Ahora lo que estamos haciendo, el problema con el cambio climático es que todo es más rápido. Entonces tienes una alta concentración de azúcar y pierdes estos otros compuestos que le dan estos aromas, lo que estábamos hablando, la acidez, los taninos, y que se pierden en este proceso de maduración. Lo que nosotros estamos buscando comprender con el BioWine es cómo estos microorganismos que vienen de manera natural en la uva, que se comparten con el bosque, se expresan en la fermentación. Si nosotros entendemos ese proceso, contribuimos a que estas complejas comunidades se puedan manejar, que el enólogo, en enóloga puedan tomar mejores decisiones dentro de su fermentación espontánea, lo que se llaman con estas levaduras silvestres, y así generar vinos con mayor identidad. Pero eso significa comprender estos procesos, a estas especies y cómo trabajan en conjunto. Y eso es lo que estamos haciendo hoy con el BioWine. ¿Y esto lo han aterrizado con algunas viñas? ¿Ya han tenido algún resultado con este proyecto tan interesante que nos estás explicando hoy en exclusiva? Porque entiendo que el trabajo que ustedes hacen de difusión, por lo menos yo agradezco que nos hayan elegido como medio de comunicación y como programa para dar a conocer esto. Este es un proyecto que empezó en agosto del 2025 y las primeras análisis los empezamos en esta vendimia, que ha sido bastante interesante, se adelantó. Ya. Y además se adelantó bastante. Por ejemplo, estamos trabajando con 2 cepas, que es Pinot y Carmener. Ya. Y en el Carmener tuvimos que cosechar en marzo, en la zona de Colchagua. Eso ya fue súper interesante. Estamos hoy trabajando con 2 viñas con este proyecto en sí, porque estamos... ¿Cuáles son? Son Viñedos Emiliana y Viña Garcés Silva. Perfecto. Con ellos estamos colaborando y estamos entendiendo este proceso, estamos desarrollando un proceso para identificar estos microorganismos, pero esperamos del próximo año empezar a extenderlo. Hoy estamos entendiéndolo, formulándolo, generando una plataforma que nos permite, que contribuye a la toma de decisiones. Lo que buscamos es que se ocupe la naturaleza para la fermentación del vino. Es súper interesante. Por eso yo digo que para mí cada capítulo que hago en La Onda del Vino me encanta más, porque no solamente nos escuchan los productores, sino también el mundo, digamos, de la investigación, de la ciencia, la tecnología, la innovación. Y yo he insistido en la importancia para el vino chileno de apostar también por el I+D, por la investigación, el desarrollo y la innovación. Y lo que ustedes están haciendo van en esa línea. Y en ese sentido, mirar casos internacionales y las alianzas son importantes. Y yo veo con sorpresa, ¿cierto? Y es sorprendente que, por ejemplo, el caso de Napa Valley en Estados Unidos, que es un referente mundial en el mundo del vino, Napa Valley, sobre todo quienes nos escuchan desde las viñas saben a qué me refiero, hayan buscado la asesoría acá en Chile y en ese sentido, esa asesoría o esas alianzas, esos partnerships, ¿qué es lo que de alguna manera están aprendiendo de este modelo chileno de soluciones basadas en la naturaleza? Ustedes tienen esta alianza con Napa Valley, ¿no? Sí, estamos trabajando con ellos y fue bien interesante cómo surgió esa alianza. Nosotros postulamos el 2018 a un Green Awards, que es un premio de una revista internacional de Green Business, y obtuvimos el premio de Amorim de Biodiversidad y le ganamos a Napa. Sí, por eso fue muy entretenido, fue muy bueno. Qué buena, sí. Sí, eso fue porque lo que destacaban es el trabajo colaborativo que hay entre las empresas en Chile. Yeah. Y eso es lo que también estamos haciendo en California, en Napa. Yeah. Estamos trabajando con empresas. Aquí tenemos productores más pequeños, hay de diferentes tamaños, por ejemplo, también para entender el terroir microbiológico, porque hay diferencias. Y aquí describimos que a medida que tú veías una distancia o hay distancia entre los campos, tienes diversidad microbiológica, hay que ver cómo se expresa eso allá. También es el hecho de que como trabajamos en conjunto con el sector vitivinícola, hemos co-desarrollado preguntas de investigación.
Y es lo mismo que estamos haciendo ya. Karina, tenemos un vínculo de comprender, creo que es igual súper importante. Mira, el tiempo en radio se nos va muy rápido. De verdad que ha sido muy interesante esta conversación. Yo te quiero dejar comprometida a ti o a lo mejor a otra parte del equipo del Instituto de Ecología y Biodiversidad, porque yo creo que hay más que contar. Yo creo que nos quedamos cortos, ¿cierto? Por supuesto. Así que, Karina, yo te quiero dar las gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo especial, Premium, de La Onda del Vino, porque de alguna manera ustedes nos ayudan a robustecer este programa con estos contenidos, y te agradezco precisamente por haber hablado de este programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad y el programa integrativo de conservación de la biodiversidad en agroecosistema. Agradecerte a ti y también un saludo, permíteme saludar a Luis Alejandro, quien me contactó por parte del instituto y teníamos pendiente esta entrevista de hace varias semanas, así que un saludo para él, felicitarlos a ustedes como equipo y espero que sigamos conversando de este tipo de temas en los próximos capítulos, ¿te parece? Por supuesto. Así que nos contactas y participamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien. Muy bien, y a ustedes, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de La Onda del Vino. Ya lo saben, todos los sábados a esta hora los esperamos acá para seguir descorchando las buenas noticias de todo el ecosistema vitivinícola nuestro, Biobío, de Itata, de Chile. Y ya lo saben, hagan bien y no miren a quién. Sigan en la sintonía de Radio El Conquistador. Chao, chao. Ha concluido una nueva edición de La Onda del Vino, el primer programa radial y podcast dedicado a la difusión del patrimonio vitivinícola y enoturístico del Itata y del Biobío, y donde el protagonista eres tú, y las historias que por más de 400 años han hecho de estos viñedos y bodegas unos de los mejores de Chile. Hasta la próxima y ¡salud!